¿Qué tal, Marixa? Buenas tardes. Mira, te mando este video para tratar de retroalimentar un poquito el avance que llevas hasta ahorita. Mira, primero que nada, te quiero felicitar. Tienes un muy buen documento, particularmente los antecedentes los tienes muy bien elaborados. Creo que sustentan más o menos la idea de lo que quieres abordar. Y además la revisión de literatura que has hecho me parece bastante bien, pues, ¿no? Bastante, este, relacionada con el tema, y muy pertinente. Entonces, bueno, empezar con eso, ¿no? Como más o menos ya estoy entendiendo la idea que quieres abordar y debido a que ya llegamos al planteamiento del problema, sí te sugiero replantear un poquito tu tema, ¿no? Ya ponerle un título como tal, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de lo que tú escribiste, sobre todo el problema, los antecedentes los vamos a dejar tal cual, pero me interesa verlo el título, ¿no? Fíjate, tienes aquí planteado la ansiedad y depresión como costo ante las expectativas de un futuro. El detalle con este título que tienes es que estás presuponiendo que hay ansiedad y depresión. ¿Qué tal si en los estudiantes que analices no hay ansiedad y depresión? Sé que es muy difícil, pues, que no haya, seguramente sí hay, pero eh, dar por hecho que encontramos algo en una realidad que no hemos analizado en términos científicos es un tanto incorrecto, pues, ¿no? Entonces, te sugiero dejarlo eso un poquito más ambiguo. ¿Qué tal si no te encuentras tanto ansiedad y depresión, sino que más bien encuentras estrés, sin llegar a convertirse en ansiedad y depresión? Pues no, y además no estoy seguro, pero creo que la ansiedad en algunos puntos es parte de un cuadro depresivo, pues no. Pero como te digo, o sea, lo que yo te sugiero es tratar este, de no presuponer que esto se va a encontrar con respecto a esto. Sin embargo, tampoco eliminarlo, pues no. Si lo que te interesa ver es si pensar en las expectativas de futuro, este puede generar ciertas cuestiones asociadas con esto, te sugiero más bien plantearlo así. Te puse aquí una propuesta de título, retómalo si te sirve, si no, igual lo podemos platicar. Pero lo que me interesa es eso, ¿no, Maritza? Que no estemos presuponiendo que nos vamos a encontrar esto, no sabemos qué tal si en tu población no hay, pues, ¿no? Entonces, te puse algo así, ¿no? Factores de riesgo psicosocial asociados a las expectativas laborales en estudiantes de X licenciatura en X universidad. Hay que agregar a qué licenciatura nos referimos porque no son los mismos síntomas que van a tener, por ejemplo, los arquitectos que los psicólogos al pensar en su futuro laboral, ¿no? Son diferentes bolsas de trabajo, diferentes contextos, aunque a lo mejor en las dos poblaciones hay estrés, sí vale mucho la pena delimitarlo a una licenciatura, pues, ¿no? Y si lo delimitamos todavía a una universidad, mucho mejor, ¿no? Entonces, te puse aquí X y X, pues para que tú lo complementes, ¿no? Pones a qué licenciatura te vas a enfocar y en qué universidad, pero lo que me importa es esto más todavía, ¿no? Entonces, pensar en vez de decir que vamos a encontrar ansiedad y depresión, mejor plantearlo como que vas a analizar qué factores de riesgo psicosocial existen con respecto a las expectativas laborales de los estudiantes, ¿no? Y entonces ahí sí entras, aplicas un cuestionario y le preguntas a los estudiantes con respecto a estos elementos. Y en tus resultados ya vas a poder decir si hay algunos datos que te permitan suponer que puede haber ansiedad o depresión o estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Mera sugerencia, como te digo, revisa la propuesta, si se apega a lo que a ti te interesa, entonces déjalos, si no, igual lo comentamos, ¿no? Lo más importante es que la tesis se trate de algo que a ti te interese analizar, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, con respecto al escrito, tienes un buen escrito, es un buen inicio lo que tienes aquí. Vamos a recorrer esto nada más, no es necesario irnos a la siguiente página. Y si tu tema trata sobre factores psicosociales o ansiedad y estrés, como lo que tú prefieras, y también por otro lado trata con cuestiones de expectativas laborales, esos dos temas que estén involucrados aquí en tu planteamiento del problema. ¿Sale? Tienes, por ejemplo, estás hablando aquí del desempleo en México, este, sin embargo, y bueno, aquí estás empezando a retomar el asunto de la ansiedad y depresión y está bien, nada más trata pues de ir vinculando esas dos cosas, pues no, si puedes, trata de profundizar en esos dos elementos, que se llene esto de cifras con respecto a los niveles de estrés o de ansiedad o de depresión o los factores psicosociales en México.
y también pues que se llene de cifras con respecto a la cuestión de la cuestión laboral en México, pues, ¿no? Que es un problema en muchas áreas, pero particularmente en el área que tú hayas elegido. Por ejemplo, si aquí pusiste licenciatura en, en psicología, pues entonces aquí pon cuáles son las cifras con respecto a la realidad laboral que tienen los egresados de psicología, pues, ¿no? Y así a la licenciatura que tú hayas elegido, ¿no? Este, y es lo que habría que hacer nada más en el planteamiento. Realmente lo que tienes aquí está bien, nada más te sugería no iniciar así directamente con la cita, inicia con un conector, pues, ¿no? Por ejemplo, algo así como en ese sentido y ya continúas el discurso, pues, ¿no? Salgado, etcétera, etcétera. Entonces, no iniciar directamente con una cita, sino iniciar con un conector, ¿no? Y no es necesario mencionar el nombre del artículo, ¿no? Esto se me había pasado. No es necesario poner esto. Y aquí no va punto y coma. Entonces, bueno, nada más checar esos detallitos, ¿no? Trata también de que no se use el mismo autor para diferentes párrafos. Hay que diversificar las fuentes, que sean diferentes autores. Pero vas bien, Maritza, tienes un muy buen avance y además un tema bien interesante. Y te voy a dejar este documento, mira, aquí tengo un documento abierto porque creo que se podría pegar mucho a lo que tendrías que hacer si retomaras la sugerencia del título. Por ejemplo, tienes aquí factores psicosociales relacionados con el abandono temporal académico de estudiantes de educación superior. Eh, aquí nomás habría que cambiarle, pues, ¿no? Expectativas laborales y ya, pues, ¿no? Sería un tema muy similar. Fíjate cómo cómo estructuran la información los autores, fíjate qué tipo de cifras retoman, aunque tú no uses las mismas cifras, checa cómo lo están acomodando, cómo poco a poco se van metiendo con el tema, cómo pues cómo lo vinculan, pues, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque más o menos es lo que tendrías que hacer. Nada más, pues, con la diferencia que tú no vas a hablar de abandono, ¿no? De abandono temporal académico. Y pues nada más, ¿no? Tienes un muy buen avance, un muy buen tema, Maritza. Nada más es pulir esos detallitos y pues queda listo, ¿no? Para continuar avanzando. Cualquier duda que tengas, de cualquier manera escríbeme. Voy a estar al pendiente. Y pues nada más, ¿no? A continuar. Saludos.